Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Alfonso Cuarón visitó México para promocionar su más reciente proyecto. Se trata de la serie Disclaimer, una producción de Apple TV. Disclaimer es una serie conformada por 7 capítulos, protagonizada por Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen y Kevin Kline. La historia gira en torno a una periodista que recibe en su casa un libro que revela sus más oscuros secretos. La historia tiene como hilo conductor la mentira y la construcción de la verdad. You have concealed parts of yourself from the world. To a beacon of truth. Pues este mundo que estamos viviendo de narrativas encontradas, contradictorias, y que además son las micronarrativas, porque antes había una labor de análisis, de antecedentes y crear todo un contexto a la información que se está dando. Ahora es nada más ahí el disparo de información. To maintain a balance. And you think you have succeeded. En esta adaptación lo acompaña el cinefotógrafo mexicano Emanuel Lubezki, El Chivo, y se suma en los efectos visuales Charlie Iturriaga, el director de fotografía Alejandro Chávez y el productor ejecutivo Carlos Morales. Además, el director dedica la serie a Lynn Feinstein. It's about me. They say the destiny. Lynn era un ser maravilloso. Para quienes no sepan, es uno de los grandes talentos que nos ha regalado el cine. Era una supervisora musical indispensable, no solo en el cine mexicano, sino en el cine mundial, porque ella era llamada en todas partes del mundo. Su trabajo en Disclaimer es absolutamente exquisito. Oye, para terminar, ¿tienes pensado ya entrarle a la inteligencia artificial? Es decir, con esta serie pudiste haber rejuvenecido los rostros de los protagonistas adultos, ¿no? Era una posibilidad. Me parece muy peligroso cuando se intenta utilizar como una alternativa al proceso creativo. Y más peligroso y más nefasto en que algunas de esas compañías están utilizando el trabajo de creadores para alimentar sus fuentes. En otras palabras, están plagiando el trabajo de creadores para tratar de crear nuevos modelos. Que en esos modelos, además, todos los resultados quedan claros, son grotescos. Alfonso Cuarón asegura que no está en su ADN hacer televisión, así que decidió filmar cada capítulo como si fuese una película. Violentas Mariposas es una historia que gira en torno al amor, los ideales y la venganza. La música punk es fundamental en esta historia. Rodando en una lata de metal. Violentas Mariposas es una historia que describe la vida de un joven universitario que pasa los días escribiendo poesía y pintando paredes. La reciente muerte de su padre lo mantiene en un estado permanente de inconformidad. Porter, que interpreta el papel de Víctor en la película, actualmente es estudiante de actuación, es su primera película, su debut como actor en una película, y pues es un actor natural que creo que viene a sorprendernos con esta película. Mi papá murió hace 3 meses. También sorprende la actuación de Diana Laura Di, que se llevó el premio a Mejor Actriz en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Interpreta a una estudiante de Derecho que además tiene una banda de punk. Me siento muy feliz, muy orgullosa. Fue un gran reto porque es mi debut en cine. Y si bien la música tiene esta vena hermana de histrionismo con la actuación, pues también me tocó aprender en el ruedo.
y poner en práctica conocimientos teóricos y prácticos que habían estado encerrados en mí, ahora pues se exponen con este trabajo. La música punk y la periferia de la Ciudad de México también son protagonistas de esta historia sobre amor y venganza. ¿Te sientes poeta, artista urbano o nomás chingón? Más chingón. Bueno, ¿y qué propones? Según tú, ¿cuál es la solución? Casi que la idea esencial de donde partió el guión de esta película era de crear la historia de un chavo que vivía en Ecatepec y se transportaba todos los días hasta Ciudad Universitaria a estudiar filosofía. Y lo que implica eso, ¿no? Transportarse pues a veces 2 hasta 3 horas de ida y otras 2 hasta 3 de vuelta en el transporte público en la Ciudad de México para ir a estudiar. El amor cambia el rumbo de estos dos jóvenes, pero la venganza es lo que realmente marcará sus vidas. Reza el dicho que la educación comienza en casa y justamente eso es lo que retrata el documental La Falla. Lo que aprenden los niños en su hogar se ve reflejado en su vida cotidiana. Es una falla. Cuando te equivocas en algo y... La Falla es un documental dirigido por Alana Simoes, que revela el sentir y pensar de un grupo de niños de una escuela primaria ubicada en Guadalajara. Durante un mes los acompaña en su día a día. A mí siempre me han interesado las infancias, ¿no? Yo creo que ahí encontramos muchas revelaciones de lo que pasa en el mundo. Tuve un maestro filósofo que me decía, si quieres ver el estado de las cosas, mira a los niños. La propuesta parece simple, montar una cámara y dejar que ocurran cosas, pero el resultado es sorprendente. Los niños no tienen filtros y se muestran tal cual son. Llego a la maestra Celeste porque siempre me interesó la vocación, ¿no? Hacia la educación primaria, y cuando le dan su primer grupo pospandémico me invita. Entonces llego al salón y lo primero que me encuentro pues son, no sé, 2 horas de muchas emociones y dije, aquí está la película. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Desde el inicio y hasta el final, los padres de cada uno de los niños dieron su autorización para que se realizara la película y ahora se exhiba en festivales de cine. Todas las problemáticas sociales más delicadas, impactantes de nuestro país emergieron, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión siempre que se habla del padre ausente, ¿no? Cómo empezamos a ver que la mayoría de los padres de los niños estaban como migrantes, ¿no? En Estados Unidos. Problemas familiares, entonces muchos problemas realmente inmensos ya estaban, ¿no? Permeando la vida de estos pequeñines. La Falla tuvo una mención especial en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Los escuché leer la primera vez. Uy, no, fue una satisfacción tan grande y me sentí por primera vez maestra con ustedes. Como vemos, la educación es fundamental para el futuro de nuestro país. Nosotros regresamos en un instante. La Libertad de Fierro es una película que gira en torno a un hombre que pasó los últimos 40 años de su vida en una cárcel de Estados Unidos esperando que se le aplicara la pena de muerte. Después de una batalla legal, lo dejaron en libertad. Esta no es una historia de ficción, esto le ocurrió a César Fierro. El 1 de agosto de 1979, César Fierro Reina fue detenido y acusado del asesinato de un taxista en Estados Unidos, y aunque nunca se presentó ninguna evidencia física de que él hubiera estado presente, fue sentenciado a la pena capital. Lo único que lo llevó a ser encontrado culpable en ese momento fue su confesión y la declaración de un testigo. Su confesión fue obtenida en circunstancias donde su madre había sido detenida por la policía mexicana, que estaba coludida con la policía del Paso, Texas. Detuvieron arbitrariamente a su madre y a su padrastro y amenazaron a César con dañar a su madre, dañar a su padrastro, y por esta razón él firmó una confesión de un crimen que no cometió. Esta parte de la historia se narra en el documental Los Años Fierro, dirigido por Santiago Steinú y estrenado en 2013. 7 años después, en 2020, la historia dio un giro y César Fierro fue puesto en libertad. Santiago retrata en el documental La Libertad de Fierro el proceso que tuvo este hombre para readaptarse a la vida fuera de la cárcel. Y el caso de César es un caso, yo creo que pues muy representativo de las fallas
de cómo opera la pena de muerte en los Estados Unidos y las injusticias. Lo que vivió César Fierro fue algo inhumano. Además de los castigos y humillaciones, pasó los últimos 20 años en aislamiento. No podía estudiar o aprender un oficio, pues no se les permite a los condenados a muerte tener estos privilegios. Al salir, todo era diferente. Su madre había muerto, su hermano había muerto, y muchos de sus amigos también habían dejado este mundo. No, pues por lo pronto estoy muy nervioso y me imagino que sí voy a estar si me hacen preguntas, pero voy a tratar de contestarlas lo mejor posible y pues aquí conociendo Morelia. No hay poder humano que pueda retribuir lo que le arrebataron a César Fierro. En otomí, la palabra sofos significa cosecha y también es el nombre que recibe el documental que dirige Salvador Martínez. La historia gira en torno a su madre. Siempre será complejo hablar de los secretos de la historia familiar y más revelarlos en un documental. El director Salvador Martínez lo hace en Sofo. Siempre creo que fue un reto, sobre todo un reto interno. Lidiar con el pudor y con el miedo y con cierta incertidumbre que genera el hablar de ti desde tu más profunda intimidad, creo que es retador. Entonces, una vez pasado eso, sucedieron muchos milagros. La historia gira en torno a su madre, quien narra sus vivencias llenas de claroscuros. A veces los recuerdos son luminosos y otros te estrujan el corazón. Ofrecerle o proponerle el proyecto a mi mamá era importante, era también como de darle un lugar y de darle la posibilidad de escuchar su voz, ¿no? Y sus sentimientos más profundos. Ni ella ni yo sabíamos lo que iba a pasar, nunca pensamos como el potencial que el proyecto estuvo detonando y pues un poco así. El filme está hablado en otomí, que le da una sonoridad y cadencia especial a la película. Suena a una especie de canción, de sinfonía, y entonces digo, para los que hablamos otomí o entendemos otomí, pues obviamente, yo al menos me di cuenta que tenía un arsenal de posibilidades tanto bellas como terroríficas, un poco porque lo que dices, ¿no? A veces nos da miedo preguntarnos cosas, ¿no? De cosas que queremos ocultar, y justo el gran acierto de esta película es que va destapando, va limpiando, va abriendo camino, va a través de la sonoridad. En esta historia resalta la fotografía realizada por Diana Garay. Su cámara acompaña a la protagonista en una rutina diaria mientras narra su historia. Andrés Arochi es un reconocido cinefotógrafo mexicano que ha participado en proyectos como Longless. Ahora debuta con su ópera prima, Luto. Te extraño, amor. Luto es la ópera prima del director Andrés Arochi. Como su nombre lo indica, aborda el tema del duelo, pero lo hace desde una perspectiva muy interesante combinando ficción y documental. En el ámbito de la ficción podemos ver a los protagonistas de la historia viviendo duelos escritos en el guión. Por un lado, el luto de una madre que pierde un embarazo y su dolor es tal que decide suicidarse, y por el otro, el de su pareja, quien busca superar su dolor emprendiendo un viaje. Fueron más de 14,000 kilómetros que nos aventamos por toda la República, y en donde, si bien teníamos una planeación específica de algunos puntos claves que queríamos que existieran y en donde sabíamos que el personaje que tendría que estar ahí en cierta parte de su arco, hay muchísima improvisación. La improvisación tuvo que ver con la parte documental de esta película, ya que el personaje principal, con el objetivo de entender y resolver su propio duelo, platica con muchos personajes a lo largo de su viaje, quienes le comparten sus propias historias de luto.
Estas historias son reales y el protagonista, además de su trabajo actoral, realizó una especie de labor periodística. Por un lado tienes una forma como muy estructurada, narrativa, donde puedes descansar efectivamente, que es sobre la parte de ficción, todo lo que se graba en la Ciudad de México. Y por el otro lado está todo este asunto de estar entrevistando gente y estar en el camino y estar hablando, que yo al principio me costó trabajo soltar un poco. Andrés Arochi es también un reconocido cinefotógrafo, y en su película su experiencia en este aspecto es evidente. Nos regala grandes imágenes de hermosos paisajes de nuestro país, como Real de 14, la Isla de Loreto, Valle de Guadalupe, las dunas de Guerrero Negro, la Sierra de Órganos, Juchitán, la ciudad de Oaxaca, Calakmul, Akumal, Tulum, San Cristóbal de las Casas y las Barrancas del Cobre. Siempre que llegábamos con alguien conocido o el amigo de alguien, o alguna recomendación, y de ahí era muy fácil solamente platicándoles del proyecto. Inmediatamente la misma gente nos apuntaba a la historia correcta, ¿no? Y era un poco dejar que las cosas sucedieran y dejarnos llevar. Luto es un ejercicio muy interesante que a través de las historias que cuenta podría resultar sanador para muchos. Bueno, ahí lo tienen, esperemos que les guste. Nosotros regresamos en un instante. El terremoto de 1985 que sacudió México es protagonista de la serie Cada Minuto Cuenta. Para contar esta historia, utilizaron tecnología nunca vista en nuestro país. Prime Video estrena la serie Cada Minuto Cuenta, que narra lo ocurrido en el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, a partir de las múltiples historias de resistencia, heroísmo y solidaridad que ocurrieron alrededor de la catástrofe. El ejemplo más claro de la reconciliación social se da en el 85, ¿no? Esta organización civil, esta ayuda sin interés, digamos, de corazón por ayudar al prójimo, a tu hermano, a tu vecino, pero no solamente a las personas que conoces, sino había mucha gente en la Ciudad de México que se desplazaba a colonias muy lejanas de donde ellos vivían a ayudar. Cada uno de los personajes representa a sectores de la sociedad que fueron claves para salir adelante en esta tragedia, como profesionales de la salud, periodistas, burócratas y la sociedad civil en general. Cada Minuto Cuenta, además de tener un gran elenco, tiene grandes valores de producción. Fue realizada con tecnología Virtual Production. En esta producción en particular, siendo tan demandante y explorando nuevas tecnologías y el tamaño nunca antes visto en América Latina, porque no nada más eran las pantallas, eran las construcciones de los escenarios. Todos tuvimos que subir nuestro nivel de juego, ¿no? Y esa complicidad de estar todos expuestos, vulnerables, sintiendo que estamos haciendo algo nuevo, ayuda a que hagamos todos nuestro mejor trabajo. Mostrarle al mundo que tenemos los equipos y tenemos el talento atrás de cámaras y delante de cámaras para hacer proyectos de primer nivel, de una calidad muy, muy elevada. Creo que era hora de que entendiéramos que podemos acceder a cualquier tecnología para contar nuestras historias y mostrárselas al mundo. Definitivamente esta catástrofe natural ha marcado a generaciones de mexicanos, quienes aún recuerdan lo sucedido hace ya casi 40 años. Esta serie es sumamente emotiva y genera una reflexión sobre la unión que debemos tener como mexicanos a pesar de nuestras diferencias. Creo que hoy que estamos tan polarizados socialmente, esta historia tan esperanzadora y que nos recuerda quiénes somos, nos va a ayudar a reconocernos y a poder empezar el proceso de reconciliación. Después de esto, la vida debe tener otro sentido. Ya teníamos una gran película de libro como Agua para Chocolate y ahora la transforman en una serie de televisión. Esta producción es dirigida nada más y nada menos que por Salma Hayek.
ponle 2 cucharadas. Como agua para chocolate, libro publicado en 1989 por la escritora mexicana Laura Esquivel, tendrá una adaptación a la pantalla en la que Salma Hayek es una de las productoras ejecutivas. Esta historia nos cuenta la vida de Tita, una joven situada en la época de la Revolución Mexicana que lucha por amor y libertad. Tiene una conexión con la comida y a través de sus platillos expresa sus emociones, afectando a todo aquel que los pruebe. Tenía que aprender a usar el metate, que es una piedra, y la rompí a la mitad. Y todos se quedaron de que, ¿cómo? O sea, ni siquiera estaba usando fuerza. O sea, no tengo fuerza. O sea, no hago ejercicio de brazos jamás. Y lo rompí y fue como, no creo quién me dijo, son tus emociones, porque justo ya lo había platicado antes de empezar y me dijo, son tus emociones. Y ahí fue cuando entendí a Tita y dije, wow, esto es el realismo mágico. Así es como ella pasa sus emociones a las cosas que hace. Ángeles Cruz interpreta a Nacha, la nana y cocinera de la familia, que le enseñó todo sobre la cocina a Tita. Esta serie nos adentra en la historia y las costumbres de México. Fue ambientada en una hacienda en el estado de Tlaxcala. Cuando tienes la oportunidad de atender un clásico de la literatura mexicana, como es Como agua para chocolate, una historia contada a través de las voces de las mujeres, ¿no? De esa mirada en la época, en el contexto, y como actriz tener la oportunidad de encarnar ese personaje, creo que lo que tienes que hacer es aprovecharlo. Irene Azuela interpreta a Elena, la madre de Tita, quien prohíbe su amor por Pedro Musquiz, interpretado por Andrés Baida. La tradición familiar obliga a Tita, la hija menor, a cuidar de su madre hasta su muerte, ofreciendo en cambio a su hermana mayor como esposa de Pedro. Tenemos ahora el afán de maternar en excelencia, ¿no? En esa época se trataba de pues, que estuvieran bien alimentadas y ya está. Y para eso, pues tengo que asegurarme que te vas a casar con un señor. O sea, es que ese era el camino, no habían más opciones. La adaptación de esta obra literaria a la pantalla nos demuestra que la cinematografía nacional sigue apostando por grandes proyectos que ayuden a mostrar el talento mexicano. De lo más bonito de esta producción de Como agua para chocolate es que es el reflejo de que como industria en México estamos listos para volver a confiar en nuestras historias, en historias que hablen sobre nosotros y hacerlo con producciones envidiables. Como agua para chocolate se dividirá en 6 capítulos a través de la plataforma de streaming Max, donde ya se encuentran disponibles los primeros capítulos. Tal vez algún día podamos estar juntos. Tal vez algún día podamos tener la vida que queremos. El Centro de Capacitación Cinematográfica es una de las escuelas de cine más importantes del mundo. Sus alumnos y exalumnos cosechan triunfos en todo el mundo. Hoy les presentaremos una de sus más recientes producciones, Pasariño. El Festival Internacional de Cine de Chicago otorgó el premio Silver Hugo al cortometraje Pasariño, dirigido por la cineasta Natalia García Agraz. Se trata de 2 chicas adolescentes que quieren conseguir el autógrafo de su jugador favorito. Tienen un plan súper elaborado, pero a la mitad del plan una tiene su primera menstruación y entonces pues tienen que resolver y pasan unas cosas ahí medio locas. La historia se narra en tono de comedia, un género no tan habitual cuando la producción se realiza al interior de una institución educativa, en este caso, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Sí hay como esta línea muy clara de pronto como de hacer cosas muy personales o cine de arte, pero pues yo quise como pues expresarme de esa forma y buscar la manera de contar algo muy personal, porque este corto al final se lo dediqué a mi madre y se trata sobre las relaciones madre-hija y a mí me conmueve mucho como verlo. El jurado destacó que Pasariño logra entrelazar varias líneas argumentales en una historia original de madurez que se centra en las a veces difíciles relaciones entre madres e hijas. Ambientada en el contexto del deporte, el ambicioso alcance de la producción y un guión cuidadosamente elaborado, brinda una historia conmovedora. Los personajes están tan bien construidos que el público queda deseando saber qué sucede después en sus vidas. Sí ha sido como una labor como muy dura, primero como confrontándome con muchos de mis maestros, como de intentar probarles que pues sí, que es un género que es interesante como cualquier otro género y que a través de ese género también se pueden contar cosas personales y cosas importantes. Pasariño ha recorrido importantes festivales como Tribeca, Guadalajara, Morelia y próximamente Torino.
Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo los invitamos a que no se pierdan la película Nadie es inocente, 20 años después, de la directora Sara Minter. Les presentamos este largometraje en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Trabajarle para una empresa está cabrón. Te dan 800 pesos. 800 pesos yo me los ando sacando. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.